preguntando, después de que alguien se acercó a nosotros y nos habló y nos habló algo de Jesús. Yo le dije que ya yo tenía a Jesús en mi corazón, lo cual era una verdad absoluta, a pesar que nunca había ido a una iglesia cristiana. Esa persona nos dijo a mi esposa y a mí: tienen que bautizarse. Para aquel momento, que eran mis inicios, y no ha cambiado mucho hasta el hoy, mi corazón siempre quiere hacer su voluntad, aunque a veces me equivoque, pero siempre hay una buena intención de hacer su voluntad. Cuando él me habló de eso, del bautismo, y me dijo que teníamos que bautizarnos, aunque no conocía mucho de la Biblia o nada, además no me acuerdo si tenía Biblia, pero le dijimos, o yo le dije que me explicara un poquito más. Después de que él me cuenta 2, 3 cosas por allí, yo le dije: mira, ¿por qué no hablas en tu iglesia? Dile a tu pastor si nos puede bautizar. Seguramente llegó el mensaje, aunque no me acuerdo muchas cosas, y de vuelta hubo un sí. Nos bautizamos ahí, ni siquiera habíamos ido a la iglesia, nunca. Nuestro fue muy particular. Fui por obediencia, porque entendí que tenía que hacerlo y porque yo quiero hacer la voluntad de mi Padre en todo. Pero quizá yo digo, me hubiera gustado conocer algunas cosas como las que tal vez conozco hoy, para haber hecho aquello con mayor entendimiento, no solamente por obedecer el mandato, porque es un mandato, sino me hubiera gustado mucho de verdad poder estar en aquel momento con entendimiento, con expectativa. Hay cosas que no me acuerdo de ese tiempo, pero lo que sí yo me acuerdo es que simplemente me metieron al agua, me sacaron del agua, me cambié la ropa y todo terminó. No tengo en mi mente una conciencia o una noción de que aquello era algo trascendente, especial y poderoso. Entonces, por eso quiero hablarte en esta mañana para los que es necesario que sean bautizados. ¿Y qué pasa con los que ya fuimos bautizados? Escuche, este es el punto y este es el pensamiento. Yo hablaba con el Señor todavía hoy en la madrugada, un rato que estuve con Él. Yo le decía: Señor, ¿y qué de nosotros, los que ya pasamos por ahí? Yo creo que hay cosas que, si bien es cierto, pasaron los años, pero el diseño sigue dando su provisión. Y que quizá cuando yo fui a las aguas me hubiera gustado conocer muchas cosas, pero no fue así, no las conocí, pero hoy las conozco. Y yo creo que hay cosas que uno puede arrebatar, cosas que uno puede activar en la vida de uno, así hayan pasado los años. Y a la luz de lo que quiero hablar contigo en esta mañana, encuentro 2, 3, 4, 5 cosas que yo creo que nos corresponde saber. Eso hablando a nivel de la iglesia, aunque ya te hayas bautizado. Y para los que no se han bautizado, yo creo que a usted le interesa esto. Marcos 16, 15 al 16. Dice así la palabra del Señor. Y les dijo, aquí está hablando Jesús, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado. Mira, si en lugar de esa Y en el verso 16 hubiera una O, quizás estaríamos hablando de otro asunto. Tal vez hubiéramos estado hablando de algo que parece que es opcional, pero hay una Y, lo cual está integrando las dos acciones. ¿Cuáles dos acciones? El que creyere y fuere bautizado. Entonces, empezando por ahí, el Señor no los separa. El Señor da como parte del hecho de que si conoces de Jesús, si le has dado tu vida a Jesús, tu corazón, si Él es el Señor de tu vida, bautízate. No hay opción. No es una sugerencia, no es una opción, no es algo que tal vez sí, tal vez no. De ahí parte, se lo repito. Entonces, si les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, hay cosas en las cuales quizás no quiero meterme en este momento, pero cuando veo textos como esos, y en el mismo verso 16, y es el mismo Jesús el que dice básicamente que el que crea y se bautice será salvo, entonces me hace entender ahora que es en la cruz, a través de la sangre derramada, del sacrificio de Jesús, que tú y yo somos salvos. Eso está claro. Pero parece que le da una corredentoría, y esto no quiero salirme de una doctrina correcta, al bautismo.
Parece eso, pero en realidad lo que Jesús estaba diciendo es que el aceptar a Jesús, el tener salvación en Jesús, va a estar incompleto sin el bautismo, básicamente. Entonces, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, partiendo de allí, vamos a tener que entender algo. Nos conviene creer en Jesús y nos conviene bautizarnos. Entonces, dice Gálatas 3, 26, 27. Le voy a dar una serie de textos bíblicos hoy. No espere. Esto, para enseñar esto no se necesita tener revelación, no se necesita ser profético, no se necesita más que leer textos, que son los que le dan la columna vertebral a la doctrina del bautismo. Y eso es lo que estoy haciendo. Parece una enseñanza, seguro es una enseñanza, pero muy sencilla. Pero no porque sea sencilla o porque ya nos hayamos bautizado significa que no tiene que ver con nosotros. Sí tiene que ver con nuestras vidas. Entonces dice Gálatas 3, 26, 27. Pues todos sois, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos, dice esta versión. La mía dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Quizás está más condensada esta versión. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Cuando tú ves este texto, parece que no hay mucho espacio a la imaginación. Entonces yo digo, Señor, ¿qué significa estar vestidos de Jesús? Quizás no es el tema o no vamos a hablar de eso el día de hoy, pero yo lo que tengo que entender es que todos los que habéis sido bautizados en el nombre poderoso de Jesús estáis vestidos. Y yo necesito entender que eso no es liviano, eso no es simple, eso no es poca cosa. Algo no estamos entendiendo del bautismo, algo estamos teniendo en el descuido. Porque mira, el Señor no tiene ningún interés en ser romántico ni metafórico cuando dice cosas como esas. Él no tiene ningún interés de tan solo poner una verdad absoluta adornada con una metáfora. No, Él está hablando sustancia. Él está diciendo, si tú te has bautizado en Jesús, tú estás vestido de Jesús. ¿Qué significa eso? Ahora, hace casi 3 décadas, yo no sé, cuando me bauticé, yo no sabía esto. Quizá en lugar de meterme a las aguas, no sé, hay muchas cosas que yo no me acuerdo, pero sí creo estar consciente de que quizás yo no fui celebrando en mi espíritu. En mi ignorancia, en mi sencillez, quizás lo que yo iba haciendo era bautizarme para cumplir. Pero si eso me hubiera tocado hoy, yo leo un texto como esto, que dice que todos los que están bautizados en Cristo Jesús están vestidos o revestidos de Cristo Jesús. Seguramente yo me hubiera metido al agua con las manos levantadas, mirando al cielo, diciendo, gracias Señor. Yo no sé cómo será esto, Señor, pero cuánto agradezco que hay algo maravilloso, potente, poderoso y espiritual que va a suceder. A los ojos de los hombres puede ser que el que se meta a las aguas es el mismo que sale. Parece que eso es así en lo natural, y seguramente en lo natural pueda ser así, pero en lo espiritual hay algo poderoso que va a suceder o va a estar sucediendo. Y una de esas cosas es que por haberse bautizado en Cristo Jesús el Señor, vamos a ser vestidos de Cristo Jesús el Señor. Y créalo, eso no es un adorno, eso no es un género literario romántico que se mete ahí. Jesús está diciendo algo. Jesús está diciendo, hey, cuando vayas a las aguas, por cuanto lo estamos haciendo como una respuesta en obediencia a lo que Él está demandando de nosotros, hay algo maravilloso que viene a nuestras vidas. Entonces yo digo, Señor, cuántas cosas yo hubiera querido entender y no las entendí, pero entonces hoy tengo una noción, hoy empiezo a entender que no es tarde, que todavía estoy a tiempo, que aunque me bauticé hace 1000 años, hoy yo puedo decirle, Señor, dame conciencia, dame revelación que yo estoy revestido de Jesús, que ese algo que yo no entiendo, que mi humanidad no entiende, que mi intelecto no entiende, que es estar revestido de Jesús. Revélamelo, enséñamelo. Así me haya bautizado hace mucho tiempo, enséñame qué quiere decir esto. Y de pronto, para mí significará eso, pero para los que aún no han sido bautizados, yo les digo, muchachos, este es el tiempo, este es el momento.
No es una opción. Hechos 22:12 dice lo siguiente. Entonces, Hechos 22:12. Y aquí está hablando del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, como ustedes bien saben, se llamaba Saulo de Tarso, y en ese camino a Damasco, cuando aquella luz le apareció y él cayó al piso y la voz le dijo: hey Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y toda la historia que básicamente concluye en que él, Saulo de Tarso, fue direccionado a ir a cierto pueblito, cierta casa, cierto lugar, yo no lo sé. Iba ciego porque quedó ciego, pero la instrucción era muy sencilla: ve ahí porque te voy a enviar a alguien que te va a ayudar en esa condición. Ese alguien es Ananías, y dice el verso 12 del capítulo 22 de Hechos. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí. O sea, el que está narrando esto es Pablo. Él está contando cómo fue ese momento. Dice: este hombre Ananías vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Quiero hacer un pequeño paréntesis en este momento. Básicamente me imagino a Pablo, no sé si en una mecedora o en una cama o en una camilla acostado porque está ciego. La Biblia nos arroja información, estaba ayunando, por lo menos esos días. No había mucha opción, ayunando y orando. Apenas tiene horas, 24 horas, 48 horas, yo no sé, de que su corazón se abrió a Jesús, el Mesías. Está reciente. Él no estuvo ciego un mes, 10 meses, un año. Él está allí en el lugar donde el Señor lo guió para que estuviera esperando a Ananías. Está ciego, él no sabe qué va a pasar, es nuevecito. Hay muchas cosas que él no entiende, pero si hay algo que él tiene claro en ese momento es que se había topado con el autor de la vida. Cuando llega Ananías y le dice eso: hermano Saulo, recibe la vista, dice Pablo, yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. 14. Y él dijo, o sea, Ananías le dijo a Pablo: escuche, hay 3 cosas tan poderosas aquí. Y él le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Lo primero que le dice Ananías a Pablo. No sé, yo les digo, si me tocara a mí escuchar eso y que me diga alguien de parte del Señor, que yo sepa que viene de Él, que me diga: mira, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que entiendas, para que recibas su voluntad, para mí sería tan maravilloso. Pero a Saulo le dijo eso. Número 2, le dice: y veas al justo. Eso quiere decir a Jesús. Entonces había un anuncio por ahí, le estaba diciendo: mira, no solamente se te va a revelar la voluntad del Padre, vas a tener experiencias con Cristo Jesús el Señor. Y número 3, y oigas la voz de su boca. Ese es el anuncio. Lo que le está diciendo, escuche, Ananías, y yo nunca le había prestado atención a eso. Le está diciendo: hey, Saulo, estaba ciego, ya, oré por ti, ya no estás ciego. Estabas en una camilla, estabas orando, ayunando, estabas en ese momento limitado a un espacio físico, pero ya yo vine a desatarte por voluntad del Señor. Ya eso no te atrasa. Quiero decirte algo: el Dios de los cielos te ha escogido para revelarte su voluntad. Número 2, el Dios de los cielos te ha escogido para que se te revele Jesús. El Dios de los cielos, número 3, se te ha escogido para que escuches la voz que sale de su boca. Eso no es liviano. Eso no es liviano. Básicamente es el anuncio de lo que está a punto de suceder. Ese es el anuncio de lo que en breve el Dios del cielo ha dicho: Saulo, es para ti. Pero escuche el condicionante. Entonces vuelvo, 14. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Y agrego una más, 2 más: porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Escuche, Ananías como profeta, como el hombre de Dios que el Señor utilizó para devolverle la vista a Saulo, también es el hombre de Dios que fue escogido para dar las primeras directrices a Saulo en este principio del caminar en Jesús. Repito, Saulo, cuéntelo por horas, 1 día, 2 días, 3 días, cuéntelo por horas. Eso es lo que tiene de conocer al autor de la vida, Jesús. De tal manera que la función de Ananías es darle
las directrices de lo que hay que hacer. Pero primero le hace un anuncio: todo esto te va a acontecer por la voluntad del cielo. Escuche, porque esto tiene que ver con usted y conmigo. Se lo digo: te escogieron para que conozcas su voluntad, para que veas al justo, para que oigas la voz que sale de su boca, para que seas testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y has oído. Pero el punto está en el verso 16. Eso es lo que va a acontecer. Y mire el 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes?, le dice Ananías. Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. O sea, Ananías le está diciendo: mira, te va a suceder esto. No son pocas cosas, son grandes cosas, poderosas cosas, maravillosas cosas. Vas a ser usado tan poderosamente. Se te va a revelar el Cristo impartido. Otros solamente lo vieron allá, y antes cuando fue subido al cielo, y los ángeles le dijeron: hey, ¿por qué lo buscan? A como lo han visto irse, lo van a venir. Pero a ti no vas a tener que esperar ese momento. A ti se te va a revelar. Él te va a dar enseñanzas. Él se va a manifestar a tu vida. Y yo siempre les decía, por eso, cuando Pablo estaba hablando de la cena del Señor, él dice: mira, yo les voy a impartir a ustedes, les voy a enseñar a ustedes lo que el Señor me impartió a mí. Cuando tú entiendes eso, te das cuenta que el Pablo que está hablando ni siquiera conoció a Jesús personalmente, o al menos no lo conoció como amigo. Eran enemigos. Pero Pablo está diciendo: hey, a mí Jesús me reveló sobre la cena. Sí, lo mismo que los discípulos allá en el aposento alto, pero a mí me lo reveló el maestro. Y si usted dice: pero Pablo, pero tú no estuviste en tiempos del maestro siendo parte de sus discípulos, ¿cómo me dices tú que el maestro se te reveló? Porque se me reveló. Bueno, esto es lo que le estaba anunciando Ananías. Entonces, como son pocas, no pocas cosas y maravillosas cosas, Ananías le dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Hey, muchacho, vamos, levántese. Ya hablamos mucho, ya oré por usted, ya se le cayeron las escamas. Vamos, levántese. ¿Por qué te detienes? Ve, bautízate, porque es necesario que lo que te he profetizado empiece. Cuando lees esos textos, te das cuenta que el bautismo no puede ser tomado livianamente. ¿Entiende? Estamos hablando, sin entrar en comparaciones ni nada de eso, pero déjeme decirlo así: estamos hablando de el que yo creo que fue el más significativo de los apóstoles a nivel de la herencia a la iglesia. Estamos hablando del apóstol Pablo. Y Ananías le dice: mira, Pablo, vas a ser tan poderosamente usado, pero vamos, muévete, bautízate, para que lo que te he anunciado empiece a suceder. Entonces, yo pienso, de la gente de verdad que en algún momento pasan los días, los meses, las semanas, y algunos dicen: no, yo no me bautizo, es que yo no lo siento, es que no me gusta, es que no me llama la atención, es que yo no creo en eso. Está bien, es respetable. El problema es cuando la palabra lo indica, cuando la palabra lo habla. Y para nosotros, la iglesia contemporánea en la que hoy habitamos, muchas de las cosas que el Señor habló como establecimiento de una verdad absoluta, la vemos como relativo. Tal vez sí, tal vez no. Cuando tú ves en la Biblia, aquí no se tomaba eso livianamente. Bautízate. ¿Has aceptado a Jesús? Bautízate. Dice el Dios Todopoderoso: te voy a usar, te voy a llenar hasta los dientes de unción, por eso bautízate. Te voy a enviar para que hables y seas testigo a los hombres de las cosas que has visto y oído. Bautízate. Se te va a revelar Cristo, vas a escuchar la voz que sale de su boca, por eso bautízate. Básicamente lo que está diciendo el texto. Entonces, si me sienten en cámara lenta, es que me siento en cámara lenta. No sé, me tomé algo por ahí y no me siento como al 100%. Si me ve que se me traba la lengua, eso me está pasando. Estoy lidiando con eso en este momento, que estoy un poquito resfriado, así que discúlpenme, por favor. Mateo 28, 19, 20. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos. Lo dejo hasta ahí. Hagan discípulos, bautícenlos, la gran comisión. Entonces, cuando uno ve estos textos, y no son pocos, te das cuenta que el entregarle la vida a Jesús va de la mano con el bautizo. Te das cuenta que cuando alguien acepta, recibe a Jesús como Señor y Salvador, lo que sigue son las aguas bautismales. Te das cuenta inmediatamente. Pero la iglesia, como que separamos eso: acepta a Jesús y con eso nos alegramos. ¡Qué bueno!
Pero a la luz de la palabra empieza uno a darse cuenta que el bautismo como que viene a certificar el inicio de algo. Como el ir a las aguas como que certifica que algo que está retenido o algo que está latente de parte del cielo le sea dado a uno. Bueno, al menos lo que la Biblia le leí antes en Marcos 16, lo que dice, querido, es que los que son bautizados en Cristo, de Cristo son vestidos. Entonces yo me pregunto, ¿y si no soy bautizado en Cristo? ¿Será que no soy vestido de Cristo o revestido de Él? Lo que quiero es llamar la atención a que hemos dejado quizá, y empiezo yo a ser el más responsable de esto, de lado todo este tema de bautizar a la gente. En realidad debería ser gente que acepta a Jesús hoy de una vez, pongámonos de acuerdo, y si es posible hoy mismo a las aguas. Así era en la iglesia y así debería ser siempre. Y no se extrañe que para los meses siguientes vaya a ser así en casa. Bíblicamente no se daba tiempo como hacemos nosotros, que en esa agenda de hombres decimos, bueno, hagamos un bautismo cada 3 meses. Y no vaya a ser que por esa disposición de agenda que nos inventamos los hombres, estemos dejando a la gente en pausa con respecto a un diseño de Dios que les fue dado a usted y a mí como una ordenanza. ¿Me doy a entender? Entonces yo creo que mientras activamos esta respuesta al cielo en obediencia de parte nuestra para bautizar a la gente, por lo menos yo creo que la gente debe ser bautizada o debe decir yo quiero bautizarme. Esto no suena opcional, no es opcional. Suena como que yo puedo prescindir de esto, en realidad no puedo prescindir de eso. Porque el Señor dice, vayan, hagan discípulos y bautícenlos. Está de la mano. Y siempre ha estado de la mano. Dice el 20, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Escuche lo que le voy a decir a la luz de la palabra. Verso 20, dice el Señor, enseñen a los nuevos discípulos. ¿Alguien está aquí? Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Hechos 10:42, avancemos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Verso 44. Mientras aún hablaba Pedro, es más, el contexto para que no se me quede rezagado en esto, el contexto es Pedro en la casa de Cornelio. ¿Recuerdan Cornelio? Un gentil, quizás el primer gentil que se convirtió, no sé. De pronto está Cornelio allí, manda a traer a Pedro. Pedro viene con algunos judíos de la circuncisión, esos lo acompañan. Está Cornelio invita a familia, los primos, los vecinos, tenía un montón de gente esperando a Pedro. Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, Pedro empieza a hablarles la palabra. Pedro empieza a instruirlos acerca de la obra de Jesucristo. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Hasta este momento el tema es la predicación de Jesús, y por cuanto Pedro predicó y los gentiles recibieron la predicación por tanto a Cristo, el Espíritu Santo descendió y los bautizó, los llenó. Ese es el punto. Verso 46, aquí cambia el asunto. Dice, porque los oían hablar, que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua? O sea, el bautismo en agua. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre de Jesús. Entonces les rogaron que se quedara con ellos algunos días. Lo que quiero señalar es la inmediatez. Pedro está hablando con gentiles. Escuche, hay un elemento que tenemos que entender. Gentiles que no necesariamente están familiarizados al ABC de la cultura judía.
porque todavía en la cultura judía y todavía en la cultura griega habían 2 que 3 especies de bautismos que se daban, que en realidad eran algunos lavamientos o ceremoniales más bien. Habían alguna cosa por ahí incluida, el bautismo de Juan, que era para arrepentimiento. Los judíos sabían esto, pero un gentil no, un gentil está fuera de todo ese panorama, o al menos si lo conocía era muy superficialmente. Entonces, está Cornelio y su gente y aceptan a Jesús, cae el Espíritu Santo. Pedro y los muchachos se quedan mirándolos y dicen: hey, ¿acaso alguien puede impedir que estos se bauticen de una vez? No serán judíos, pero les cayó el Espíritu. No serán judíos, pero si tienen el Espíritu es porque tienen a Jesús, el Rey de Gloria. ¿Hay algo que puede impedir que ellos sean bautizados? Se dice que inmediatamente los envió o dio la orden de ser bautizados. Inmediato. Con lo cual yo creo que ya está más que claro, con 2, 3 textos que le he hablado, de que hay que bautizarse de inmediato. Por lo menos en la iglesia del primer siglo era inmediatez. ¿Tienes a Jesús? Bautízate. Dice Hechos 19, escuche, verso 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto y Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. 3. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos le dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo, el Mesías. 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran todos unos 12. ¿Qué quiero resaltar acá? Básicamente, ves a Pablo caminando por ahí y pudo haber preguntado 1000 cosas, pero una de las primeras, si no la primera que les preguntó, ya es gente de Dios, gente que cree en Jesús, gente que está bien. Y Pablo le dijo: ¿ustedes se bautizaron? No sé, ¿de cuál bautismo hablas? Nosotros solamente nos bautizamos en el bautismo de Juan. Bueno, muchachos, aquí hay que hacer cosas. Voy a bautizarlos en las aguas, en Jesús. Y luego impuso las manos y recibieron el Espíritu, el bautismo del Espíritu. Lo que estoy diciendo, amado del Señor, es que hay cosas que hemos dejado de lado, yo creo, a nivel de la iglesia, no en forma general, pero muy cerca de eso. Yo veo una iglesia que inmediatamente alguien aceptaba al Señor, llevaba a la gente a las aguas, y las aguas no era solamente un asunto de alineamiento al orden de bautizarnos, sino venía el Espíritu Santo, la gente hablaba en lenguas, la gente, estos tipos 12, ellos no saben nada, Pablo les dice: hey, muchachos, ¿ustedes qué? ¿Ustedes fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús? Dice, no, nosotros ni sabemos nada de eso, cuéntenos de qué es. Y Pablo dice, habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Todo eso sucedió en un momento. Gente que lo que tenía simplemente, sí, ya la fe en Jesús, fueron bautizados, les impusieron las manos, empezaron a profetizar, empezaron a hablar nueva lengua, los bautizó el Espíritu. Todo eso de alguna manera está ligado a la obediencia, no solamente de que Jesús sea nuestro Señor, sino al bautismo de las aguas. Déjenme avanzar un poquito más, voy rápido. Como les decía hoy aquí no hay mucho que yo agregue. En realidad lo que necesito es poner la doctrina en sus manos, o parte de ella, o parte de 2, 3 textos que dejen claramente establecido que el bautismo no es una opción. Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se suelta este sermón y se predica de Jesús, que Jesús es el Señor, que fue a la cruz. Se está predicando la salvación. Un montón de gente aceptó, 3,000 personas. Y lo primero que se hace con 3,000 personas que aceptaron a Jesús es bautizarlos. Lo primero. Ahora, tal vez no tenemos una conciencia clara cómo se ven 3,000 personas juntas. Pero cuando tú tienes claridad de cuántos son 3,000 personas juntas, tú dices: wow. Y los bautizaron a todos.
Lucas 7:30 dice: pero los fariseos y los intérpretes de la ley, y escuche lo que le voy a leer. Este es uno de esos textos que los he leído 1,000,000 de veces, pero yo no había entendido algo que estaba aquí. Escuche. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos, al no ser bautizados por Juan. Voy de nuevo despacio, escuche. Vamos a ver qué dice aquí. Mas los fariseos y los sabios de la ley desecharon el consejo de Dios contra sí mismos, no siendo bautizados de él. Un poquito más claro esta que le estoy leyendo. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos. Rechazaron lo que Dios quería hacer con ellos. Rechazaron lo que Dios había determinado hacer en sus vidas y con sus vidas. ¿Cómo lo rechazaron? Al no ser bautizados. Y en el bautismo de Juan, ni siquiera el de Jesús. Entonces uno tiene que empezar a darse cuenta que el bautismo no solamente es meterse y mojarse en el agua. Hay algo allí poderoso, hay algo espiritual, hay un diseño, hay un algo. Y por lo menos a la luz de este texto y 2, 3 que le leí por ahí, como que el bautismo básicamente, y digo como irónicamente, como que el bautismo es lo que inicia o hace que nosotros iniciemos nuestra vida de servicio, nuestra vida ministerial, nuestra vida espiritual. Como que al ir a las aguas, como que las credenciales del cielo llegan a la vida de uno, y uno entonces recibe de parte del Señor el diseño que Él tiene para nuestras vidas. Hechos 8:36, voy rapidísimo, dice: yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: allá hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Tú sabes, Felipe estaba por allí en una campaña evangelística, y de pronto el Espíritu lo lleva al desierto. El eunuco etíope va en su carruaje, y Felipe se acerca y le dice: hey, tú entiendes lo que vas leyendo. Yo no entiendo nada, si nadie me lo explica, ¿cómo lo voy a entender? Entonces Felipe se acerca a él y empieza a enseñarse las escrituras a partir de Isaías, y empieza por todos los libros. Seguramente sí o sí le enseñó acerca del bautismo, porque cuando llegaron a un lugar donde había un agua, no sé si había un oasis, un río, un arroyo, yo no sé qué había, este eunuco le dijo: hey, ahí hay agua. ¿Cuántos minutos habían pasado? No sé, pero no creo que hubieran pasado un montón de horas, 1, 2 horas, yo no lo sé, la Biblia no lo habla, pero sí da a entender que tampoco fue mucho el tiempo que Felipe lo estuvo instruyendo acerca de las escrituras, no sé, algunas horas. Pero en esas horas Felipe le habló que para los que habían entregado su vida a Cristo Jesús, el bautismo era el siguiente paso, sí o sí. Inmediatamente le dice: aquí hay agua. ¿Impide algo que sea bautizado? No, nada lo impide. Y voy a decir algo que yo necesito que comprendamos. La iglesia cristiana, a través de los tiempos, con la buena intención de reglamentar, de tener orden, de tener cosas, ha puesto más reglamentos que los que se deberían tener. ¿Cuál es el requisito para ser bautizado? Jesús en tu vida, Jesús en tu corazón, único. Es que yo soy malo, tienes a Jesús, vamos. Esta frase: ¿hay algo que impida que yo sea bautizado? Ahí hay agua. No hay nada. No hay nada. Bautízate. Pero no es simplemente seguir viviendo la vida como me venga en gana. Es: Señor, yo voy a las aguas. E ir a las aguas significa mi compromiso con Él, es mi voto, es mi compromiso, es mi pacto, de que públicamente yo estoy dando testimonio que he decidido seguir a Cristo Jesús el Señor. Ese es el bautismo, y un montón de cosas más. Entonces, Hechos 9:18: al instante cayeron de sus ojos como unas escamas, y recobró la vista, y se levantó y fue bautizado. Recuerda que te acabo de hablar que Ananías oró por Pablo y le dijo: hey, ¿qué estás haciendo ahí acostadote? Ya levántese, vaya, bautícese. Bueno, esta es la respuesta a lo que hizo Pablo. Al instante cayeron las escamas de los ojos, y Pablo recobró la vista, se levantó y fue bautizado. De una vez. Yo sé y yo entiendo que el tema o lo que estoy hablando, quizás alguien me decía: ¿por qué no reúne la gente que quiere bautizarse y se lo enseña a ellos? Y aquí estamos bautizados la mayoría. ¿Por qué no se lo enseña a ellos? Porque es muy complicado. Alguien que no sabe por qué necesita ser bautizado, que acuda a una reunión para enseñarle que va a ser bautizado. Yo tengo que enseñártelo. Escúchame. Si Jesús te alcanzó, si Jesús te salvó,
Si les ha abierto tu corazón a Jesús, el Rey de Gloria, tienes que bautizarte. El día, no sé, ayer, antier, 2, 3 días, ante esta pregunta, con alguien, la respuesta fue, la pregunta fue, ¿ya te bautizaste? La respuesta fue, bueno, sí, pero yo era un niño, estaba pequeñito. Entonces yo podría pensar 11, 12, 13 años, no, 3 meses. Usted sabe lo que le estoy hablando. Solamente este texto, el que le leí primero y le voy a volver a leer una vez más. Marcos 16, 15, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que crea y sea bautizado. El que crea y sea bautizado. El que crea y sea bautizado. El bautismo infantil no es bíblico, porque un baby de 3 meses, de 1 mes, de 6 meses no sabe creer en Jesús. Tiene que venir la fe. Cuando tenga 11, 12, 13, 14, 15, 20, 60, 80, 100 años, yo no lo sé. El día que con conciencia entienda la necesidad de un Salvador en su vida, pues tiene conciencia de pecado. Ese día que se bautice, pero no un niño, porque lo que está diciendo la palabra y en boca de Jesús es: hey, vayan, prediquen este evangelio. Cuando encuentren a alguien que crea y sea bautizado, ese es salvo. No hay bautismo infantil. El bautismo es para los que han determinado, por cuanto han creído en Jesús, los que han determinado en su corazón fe en Jesús y deciden ser creyentes y discípulos. Ellos son los que se bautizan bíblicamente. Si me preguntas, como esa persona que decía, bueno, yo cuando era niño me bautizaron, no te has bautizado. El bautismo es para los que crean. Se lo vuelvo a leer. Entonces dice Jesús, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, siempre de la mano. Si cree y se bautiza, es salvo. ¿Alguien está aquí? Ay, Jesús. Continuamos. Dice Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La iglesia estaba en pañales, apenas empezando. No tenías 50, ni 30, ni 20, ni 10 años. Estaba literalmente empezando la iglesia. Literalmente empezando. Pero ya desde el inicio la doctrina del bautismo era una realidad que no se la saltaban de ninguna manera. No importa si eran 3,000 o 5,000, no importa si era 1 o 12, bautícese. No importa si era un Cornelio gentil o un apóstol Pablo llamado a las naciones, bautícese. Lucas 7:30. Hechos 8:36. Yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua. El eunuco le dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Ahí quedamos. Entonces, querido, yo quiero decirte que este es un tiempo maravilloso. Terminemos el año. Los que aún no han sido bautizados, no hay mucho más que yo quisiera en este momento decirte. Yo creo que es muy claro. Lo que estoy haciendo es leyendo textos. Ni siquiera estoy interpretando, ni siquiera estoy bajando revelación. Estoy leyendo textos que ellos solitos hablan con claridad de la necesidad del bautismo. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Si esa es la pregunta tuya, la tuya, nada. Si hay agua, estamos listos. Sí, tiene que ser por inmersión, no es aspersión, no es por que me pongan una tacita con agua en la cabeza. Tiene que ser por inmersión. Dice la palabra en Romanos 6:3: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin
de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Lo que está diciendo, para hacerlo rápido, ir acelerando, básicamente es la verdad absoluta, que cuando nosotros vamos a las aguas y quien sea que nos va a bautizar nos sumerge en las aguas, ahí, entienda, naturalmente, tal vez tú dices, no pasó nada, tal vez tus ojos no lo vayan a ver, tal vez sientas todo demasiado natural, pero escúchame, espiritualmente hay algo glorioso que está sucediendo. Tus ojos no lo están viendo, tal vez no lo sientes, tal vez no te dices cuenta, pero lo que dice la palabra del Señor es que cuando esa persona te mete en las aguas, ahí el hombre y la mujer, el hombre viejo, la mujer vieja, ahí queda sepultado. Eso es lo que quiere decir cuando dice estás participando en la muerte con Jesús. Cuando entramos a las aguas, queda el hombre muerto ahí adentro. Cuando sales de las aguas, ahí viene el hombre de la vida, la mujer de la vida. Ahí participas de la resurrección. La carne no lo ve, los ojos no lo ven, pero la Biblia me dice que sucede. Y yo necesito, si es que no me he bautizado, dejar mi hombre viejo sepultado para que nunca más salga. ¿Y dónde se sepulta? En las aguas. Para que cuando el hombre restaurado salga de las aguas, y quizás a eso es que se refería el Señor cuando decía, hey, a través de Ananías, Pablo, date prisa, te tienes que bautizar, porque lo que se ha dicho que se va a poner en tu vida no se le puede poner a un muerto encima. Por eso bautízate, para que te quites el muerto y saques el hombre vivo. Dice la palabra entonces, Marcos 16, se lo repito, anuncia el evangelio, al que crea y se bautice será salvo. No vaya a ser que esté haciendo falta algo. Que esta mañana, amado del Señor, para los que ya fuimos a las aguas, quizá lo valioso, y para mí yo pensaba en esto, lo valioso es entender que un día hicimos un pacto en esas aguas. Públicamente le dije a la comunidad que yo estaba, repito, públicamente haciendo evidente que yo decidí seguir a Cristo. Número 2, públicamente a la comunidad le estaba diciendo con el bautismo que yo decido ser parte de ellos. Número 3, con el bautismo le estoy diciendo a la comunidad que yo he determinado morir a mi viejo hombre para vivir según Jesús. No lo ves con tus ojos, pero eso está sucediendo. Y mientras yo pensaba hoy en la madrugada en esto, yo decía, Señor, prácticas como esta del bautismo, yo debo recordarlas más a menudo, porque ellas fuera con entendimiento o no mucho entendimiento, un día yo lo hice, y al hacerlo, lo que estaba haciendo era diciéndole a la gente, los testigos que estaban ahí, que yo he decidido seguir a Jesús, y no se me puede olvidar. Quizás si nos acordáramos como de esto, los que se van de las iglesias, los que se van de Jesús, los que se van al mundo, si algún día se acordaran que un día se metieron a las aguas y que en esas aguas le dijeron, Señor, yo muero al mundo, al pecado, a todo, para vivir en ti. Tal vez no se fueran. Quiero decirte, amado del Altísimo, número 1, bautismo es un sello visible de la fe que tenemos. 6 puntos, 7 puntos y nos vamos. Un sello visible de la fe que tenemos. Eso es el bautismo. Voy de nuevo. Es un sello visible de lo que yo decidí en mi interior. Eso es bautismo. Número 2, es obediencia al mandato de Jesús. Número 3, es la entrada visible a la comunidad de los creyentes, o sea, la iglesia. No solo meterse al agua, tengo que tener conciencia de esto. Por eso siempre va a haber alguien allí cuando nos bautizamos,
que sirven como testigos de mi decisión de ser iglesia desde ahora y para siempre. Tiene que ver con purificación, tiene que ver con el nuevo comienzo. No en vano Jesús, mira, el hecho que se haya bautizado en el Jordán. Jordán significa muchas cosas y puede ser interpretado de muchas maneras. El mismo río Jordán, que en algún momento se cruzó desde el desierto a la tierra prometida. No vaya a ser que era la forma de él de decirnos que cuando nos bautizamos, ya sea en el Jordán de Jesús o en nuestro Jordán espiritual, es la entrada a lo nuevo y a la tierra prometida, nuestra tierra prometida. Un nuevo comienzo. Y número 7 es pasar de una condición espiritual a otra condición espiritual. Ese es el bautismo. Porque la Biblia me enseña que no era lo mismo antes de ser bautizados que después de ser bautizados. Y quizás el caso más tremendo fue el que te narré de Pablo. Una comisión tan grande, una asignación tan gigantesca como la que recibió el apóstol Pablo, y Ananías le dijo: muchacho, esto te va a acontecer de parte del Señor, por eso bautízate rápido para que te suceda. Es lo que quiero decirte hoy, no más, y no hay mucho más que agregar. Yo creo que el que tiene oídos para oír, que escuche lo que dice el Señor. Esto simple y sencillamente es de actuar y de hacer. Padre, Señor, Dios Todopoderoso, han pasado los tiempos. Para algunos de nosotros, Señor, que fuimos a las aguas tiempo atrás, tal vez, Señor, lo hicimos sin mucho entendimiento, pero con deseo de obedecer. Hay cosas, Señor, que la Biblia dice, y que, papito, nunca es tarde. Señor, el ser revestidos de Jesús, el ser bautizados en tu Espíritu, Señor, el recibir esa dotación de vida, o esa certificación, o esa legalización, para que aquellas cosas que habían sido planeadas desde la eternidad me sean dadas. A la luz de 2-3 textos que he tocado, da la sensación que hay cosas de parte del Dios Todopoderoso que están diseñadas para ti, que no te son liberadas hasta que no te bautices. Queda esa sensación con mucha claridad. Eso para los que no se han bautizado. Asignaciones divinas, ministerio, dones, unción, manifestaciones de gracia, como lo es ese don de lenguas o el ser lleno del Espíritu. Parece que el bautismo en las aguas es como ese detonante que nos legaliza y nos alinea, al menos a lo que de primera entrada debemos estar alineados. ¿A qué cosas? El que crea y sea bautizado, a esas cosas. Entonces yo creo y me bautizo, y es como que el Señor dice: ya este o esta, mi hija, ya están listos, ya están certificados, ya están legales. Como que el bautismo definitivamente, sí o sí, es ese sello de parte del cielo que aunque nuestros ojos no lo vean, pero en los cielos lo pueden leer, y más o menos se lee de esta manera: él o ella están legalizados para servir. Él o ella están legalizados para recibir. Él o ella están legalizados para que yo ponga en sus vidas aquellos tesoros eternos, valiosos, que no pueden ser puestos en alguien que esté fuera de orden. Padre, para los que ya fuimos a las aguas muchos tiempos atrás, Señor, y si por desconocimiento o descuido o cualquier cosa no habíamos entendido que hay algo maravilloso en el bautismo, yo creo que nunca es tarde. Actívanos a nosotros, danos lo que hace falta, lo que no se activó porque no se deseó, porque no se buscó. Este es el tiempo. Mas para aquellos que aún no han sido bautizados, yo podría decir en este momento, si yo fuera
tuviera la bendición de ser bautizado hoy, mañana, estos días, yo creo que yo entraría a las aguas muy diferente a como quizá lo hice. Creo que entraría mirando al cielo, levantando mis manos y diciendo gracias, gracias, gracias. Porque aunque en mi humanidad no sienta mayormente nada más allá que la humedad del agua, pero por revelación, o al menos por el entendimiento más básico de la palabra, Señor, algo me va a suceder nuevo. Mi espíritu va a ser impartido de algo nuevo. Vas a poner dentro de mí algo y vas a quitar dentro de mí algo que en mi vida está muerto. Y tu palabra me dice que yo tengo que participar de la muerte de Jesús, y para eso no significa que te mueras, significa que en las aguas, cuando te sumerges, ahí estás participando en la muerte de Jesús, de tal manera que cuando sales de las aguas, allí se quedó la muerte abajo, pero el que salió está lleno de vida, certificado y acreditado para cosas nuevas en Dios. Si me fuera a bautizar hoy, de repente estaría riendo de gratitud, de felicidad, o tal vez llorando, derramando lágrimas, porque entiendo que aunque mis ojos no lo vean, no lo puedan detectar, hay una dotación del Espíritu tan grande que va a suceder. Sé que ángeles hay y se mueven en torno a un bautismo. Sé que el Espíritu está allí. Y sabe, yo creo que tenemos que aprender nuevamente el arte de esperar en Dios. No solamente el cumplir con el rudimento del bautismo, sino esperar que quizá es su voluntad, definitivamente, que yo reciba el don del Espíritu Santo. ¿Te imaginas? Poder bautizar y ahí en las aguas salir hablando en lenguas y profetizando, como sucedía con esta gente. Una impartición gloriosa de parte del Señor, una impartición de vida, una impartición de gracia. Y lo único que tenemos que hacer es obedecer. Escúchame, ni siquiera es meterme al agua, a mí es al que me meten, me bautizan. Algo tan simple, tan sencillo como la obediencia para bautizar desencadena una serie de cosas, porque es evidente, y te podría leer un montón de textos más, es evidente y se sobreentiende que hasta que no seamos bautizados, como que la licencia para operar como que no está. Pero una vez que vamos a las aguas, es como que el cielo dice: muchachos, para mi hijo, esta mi hija, no hay límite. Unción, dones, gracia, poder, bendición, no hay límites. Está acreditado, está acreditada para recibir. No es para niños, es para los que crean en Jesús. ¿Hay algún impedimento? Ninguno. Aquí hay agua. ¿Hay algo que impida que sea bautizado? Nada. Aquí no. La historia continúa con el eunuco etíope y dice que ese mismo día fue bautizado y siguió su camino con alegría. Son cosas pequeñas, cosas simples, cosas que de parte nuestra no demandan ningún sacrificio, no demandan nada fuera de lo común. Una pequeña cuota de obediencia, y si no es mucho pedir, un poquito de expectativa para recibir. Y ahí empieza. Ahí empieza. Padre, ayúdanos, Señor, para comprender los beneficios ya recibidos, y que quizá por el desconocimiento, Señor, no hemos podido ver esas aguas corriendo de unción en nuestra vida. Y para los que van apenas a dar el paso, Señor, dales conciencia de que esta es una bendición, de que esta es nuestra bendición. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, el Rey de Gloria. En la iglesia
recibe la palabra con un amén.